Buenas tardes a todos. Manahouse, ¿cómo están? Qué bueno. Hoy se ven espectaculares y con el sol de afuera todavía mejor. Bueno, es un placer estar aquí una vez más y el día de hoy vamos a estar concluyendo la serie que hemos estado llevando a cabo durante varias semanas. Esta serie pues básicamente tiene que ver con redescubrir a Jesús. Así que el día de hoy vamos a seguir hablando de ello. De hecho, esta va a ser la conclusión de la serie. Y recuerden que empezamos con lo que significa redescubrir a Jesús o redescubriendo a Jesús. Es básicamente siguiendo sus formas radicalmente cotidianas. En pocas palabras, es seguir lo que Jesús hacía día a día. En palabras simples, ¿verdad? ¿A cuántos les gustaría seguir lo que Jesús hacía día a día? ¡Wow! A muy pocos. ¿Eh? ¿No les gustaría seguir a Jesús entonces? ¿Ah, sí? Entonces voy a volver a preguntar. Quizás es que estamos terminando la ofrenda, por eso, ¿verdad? La pregunta es otra vez. ¿A cuántos de ustedes les gustaría seguir lo que Jesús hace día a día? Ahora sí. Ya se oye mejor, ¿verdad? Como que ya despertamos. Es importantísimo esto porque todo empieza con un pasaje que se encuentra en Mateo 4, versículo 29, en donde él hizo su primer llamado. ¿Sí se acuerdan del primer llamado que le hizo a los dos primeros discípulos? A Pedro, ¿verdad? A Simón y a Andrés. Les dijo, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres, ¿verdad? En este caso, aplicándolo a nuestro tiempo, sería como decir, vengan y los haré pescadores de personas, ¿verdad? Porque no nada más estaba hablando de personas de género masculino, sino en general. Entonces, es interesante esto, y acá en Manahouse, lo que hemos hecho es tomar este pasaje y lo hemos proyectado de una manera bastante sencilla, con tres cosas o tres componentes, tres elementos. Y los voy a mencionar porque creo que los hemos visto en alguna ocasión anteriormente, pero nada más para que se nos quede presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso significa que hay un mover hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Cuando estamos hablando de hacer discípulos y de vivir como discípulos, existe eso. Hacia arriba significa seguir a Jesús. En pocas palabras, no seguimos a una denominación, ni tampoco seguimos a un predicador que nos gusta por el estilo con el cual predica. Seguimos a Jesús, ¿verdad? Otra cosa es que cuando hablamos de hacia adentro, significa que seguimos a Jesús junto con otras personas. No somos llaneros solitarios, sino que lo seguimos juntamente con otras personas en comunidad. Es lo que significa. Y hacia afuera significa que debemos estar más cerca del mundo que nos rodea. Eso significa que nuestra vocación, nuestro llamado, va a ser querer estar entre aquellos que todavía no siguen a Jesús. ¿Sí me voy a entender? ¿Por qué? Porque nuestro propósito es compartirlo, compartir a Jesús, la persona de Jesús. Entonces es lo que significa hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro también, ¿verdad? Entonces, esa parte de la compartición es muy importante y sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y quisiera leer esta diapositiva que tenemos aquí, que es muy importante. Dice así, redescubrir a Jesús significa que lo amo. Significa que me relaciono con su cuerpo, o sea, con la iglesia, y crezco en él. Y juntos nos movemos con compasión hacia el mundo que nos rodean. El día de hoy vamos a ver que esa palabra compasión es muy importante. No compasión en el sentido de que hacemos las cosas apasionadamente, no. Aquí la palabra compasión significa con piedad, con misericordia. Ser compasivos, ¿ok? A eso nos estamos refiriendo. Y el texto clave en el cual nos vamos a enfocar en esta tarde se encuentra en Lucas capítulo 10, que básicamente es lo que se conoce como la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos han leído la parábola del buen samaritano o la han escuchado? Bueno, antes de eso, de entrar allí, vamos a hacer una breve oración.
Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. En esta tarde te pedimos que tú nos guíes, que tu palabra encuentre cabida entre nosotros, que anide profundamente y que sea plantada en lo más profundo de nuestro interior y que pueda dar al 100 por 1 en productividad para tu reino. Lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces el texto clave en el cual vamos a centrarnos el día de hoy es un texto bastante interesante y ustedes lo pueden leer en la pantalla, ¿verdad? Yo lo voy a seguir aquí en mi tablet, así que vamos a leer todos juntos, ¿verdad? Yo en voz alta y ustedes me van siguiendo. Dice Lucas 10, 25 al 37, es un pasaje largo, así que lo voy a leer un poco rápido para ir ahorrando un poco de tiempo. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Y entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino, o sea, lo esquivó. Así muy campantemente le dio la vuelta y se fue por el otro lado. Y siguió de largo. Luego un ayudante del templo, o sea, un levita, pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión, o sea, piedad o misericordia por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y con aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta su alojamiento. Dice, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre y si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, concluye Jesús, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Esto, yo no sé ustedes, pero si a mí me hubieran dicho eso, es casi como una bofetada en la cara. Porque, como decía el pasaje, queriendo justificarse, ¿verdad? Y entonces quiere decir que Jesús no le dio lugar para escaparse, no logró justificarse, sino que salió completamente refutado. Y aquí vamos a ver cosas interesantes en este pasaje. Tiene muchas lecciones para nosotros el día de hoy, pero solamente vamos a ver unas pocas, porque el tiempo es básicamente limitado. La capacidad de hacer lo que Jesús nos dice que hagamos, es decir, ser pescadores de hombres, así como le dijo a Simón y Andrés la primera vez, se puede decir como equivalente ir y hacer lo mismo, como le dijeron a este personaje. O sea que ir y pescar personas o ve y haz lo mismo es exactamente lo mismo, valga la redundancia. Son 2 formas de decir exactamente la misma cosa, porque la intención de Jesús es la misma. Luego, es importante que nos demos cuenta de que para poder llevar a cabo bien esta encomienda, esta comisión, esta orden, porque otra cosa que quiero decir es lo siguiente: cuando nosotros leemos muchas veces este pasaje, lo tomamos como una recomendación o lo tomamos como una sugerencia, una buena idea, pero Jesús no nos está diciendo como ninguna de esas cosas. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre, ve y haz lo mismo, ¿qué era eso? Un mandato,
era una orden. Ve y haz lo mismo. Como diciendo, ya sabes la respuesta, entonces ¿para qué me preguntas? Ve y hazlo, ¿verdad? Entonces no es una mera recomendación. Y los mandatos que tenemos en la Escritura tampoco deben ser meras recomendaciones para nosotros. Si es un mandato debemos obedecer a Jesús, porque es su palabra y es lo que Él quiere para nosotros. Y si Él quiere eso para nosotros, lo quiere bien, porque es para nuestro bien, ¿verdad? Entonces, importantísimo que nos demos cuenta de ello. Ahora, sí, Jesús le dijo, ve y haz lo mismo, ¿verdad? Que es el título del mensaje del día de hoy. Y la pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? Y si usted es igual que el personaje que le hizo la pregunta a Jesús, el experto en la ley religiosa, en la ley de Moisés, quizás asume que ya sabe el significado de esa pregunta. Él asumía que ya sabía el significado, por eso hizo la pregunta. Es como decir, voy a preguntar sobre algo que ya sé, así que si me vuelve a preguntar, sé qué contestar. ¿Le ha pasado eso alguna vez? O sea que usted cuando pregunta algo que ya sabe, hace como una pregunta como medio capciosa, como que le está poniendo una trampa a la persona que le está preguntando. Y es lo que quiso hacer este líder religioso, pero no cayó Jesús en la trampa. ¿Y saben por qué no cayó? Porque cuando le hizo la pregunta, Jesús le devolvió la respuesta con otra pregunta. No le respondió con una afirmación, sino que le respondió con otra pregunta, como ya hemos leído. Lo vamos a ver más en detalle. Y la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, en forma general lo que asumimos es que ya sabemos quién es el prójimo. En pocas palabras, toda la gente a nuestro alrededor. Es lo que asumimos, ¿verdad? Pero si es toda la gente alrededor, entonces, wow, eso es un trabajo demasiado grande. Se supone que, ¿se imaginan ustedes ser compasivo y estar ayudando a todo el mundo en necesidad? No vamos a acabar nunca. ¿Se imaginan ustedes eso? Entonces, así pensaba aquel líder religioso que hizo la pregunta. Entonces, en la mentalidad de él ya había trabajado la respuesta. Y la respuesta que él ya había trabajado, y lo vamos a ver un poco más adelante, es la siguiente. Mi prójimo va a ser que yo voy a ser compasivo con toda la gente que me caiga bien. Y aquellos que no me parezcan o los que no me caigan bien, bien, gracias. A esos no les voy a hacer caso. Entonces eso hace que la cantidad de personas sea bastante limitada. Los que me caen bien son pocos. Y la gran cantidad de gente a la que ni conozco y que muchas veces me incomoda tratar con ellos, pues a ellos los voy a pasar de largo, como lo hizo algunos de los personajes en la historieta. Yo me pregunto si en alguna ocasión nosotros nos hemos comportado así. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos considerado a nuestro prójimo aquellos que nos caen bien nada más? Ayudamos a aquellos que nos caen bien. Y a los que no nos caen muy bien, les decimos, Dios te bendiga, te veo la próxima semana. ¿Verdad? O sea que no es que les deseamos mal, sino que nada más los tratamos superficialmente. ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿verdad? Entonces, porque la única forma de que la palabra de Dios y la palabra de Jesús el día de hoy nos haga efecto, y un efecto positivo, es que nos sinceremos con nosotros mismos. Es la única manera. Si no nos sinceramos, entonces la palabra nos va a pasar de largo, así como el sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, y la palabra también nos va a pasar de largo. Y ese no es el propósito. Entonces seamos sinceros con nosotros mismos conforme vamos avanzando, ¿verdad? Lo que hemos practicado es amar a las personas que más nos gustan, que más nos caen bien. Entonces, ya hemos visto qué es lo que por lo general decimos a aquellos que pues tratamos nada más así, muy de pasadita, ¿verdad? Pero ese no es el propósito. Así que aquel hombre, tratando de justificarse, porque Jesús ya le había dicho, haz eso y vivirás. Cuando le preguntó, él respondió, y había respondido bien. Y le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero como él no quería hacer eso, porque era mucho trabajo, entonces, y Jesús se lo dijo para tantear su corazón.
Porque el que de verdad tiene el deseo de agradar a Dios, no importa cuánto es, no importa qué montaña tiene que subir, no importa cuán difícil lo que Dios pide sea, si tiene un corazón decidido a rendirse a Cristo, lo va a hacer de cualquier manera. Pero el que tiene un corazón duro y obstinado, no importa qué tan fácil se lo ponga a Cristo, de todas maneras va a decir no, porque su corazón no está dispuesto ante Dios. ¿Se me voy a entender ahí? Y eso es importantísimo que nosotros tenemos que darnos cuenta el día de hoy. ¿Qué tan dispuesto está nuestro corazón para rendirnos y entregarnos a Jesús? No nada más para dar el primer paso cuando somos incrédulos y venimos a ser creyentes, sino ahora que somos muchos de nosotros ya hijos de Dios porque le hemos recibido en nuestra vida. La entrega no es una cosa de una sola vez, la entrega es todos los días. Por eso es que Jesús decía que Él quería ser radicalmente cotidiano. Nosotros tenemos que ser sus discípulos radicalmente todos los días, cotidianamente. Si le decimos, Padre nuestro, danos el pan de cada día, el pan cotidiano, dánoslo hoy. Pero para pedir somos buenos. Pero cuando nos toca responder, ahí ya no somos tan buenos, ¿verdad? Como que se pone dura la situación. Ahora vamos a ver esta situación de una manera un poco más ejemplificada para que nos demos cuenta de la implicación. Cuando nosotros empezamos a ver, ¿y quiénes son los que no nos caen muy bien? ¿Verdad? Pues podemos poner ejemplos, ¿verdad? Yo no le conozco la vida a nadie, nada más puedo hablar de la mía propia, pero ni siquiera de eso voy a hablar, voy a poner ejemplos en general, que sé que pueden ser algo bastante importante en la forma en que explicamos esto. Pudiera ser donde yo vivo, o sea, piensen del lugar donde ustedes viven, ¿ok? Y de las experiencias que han tenido con sus vecinos y con la gente de su propia comunidad. Entonces, pudiera ser que la gente que no le cae muy bien o que no te cae muy bien puede ser la pareja católica que vive ahí en la esquina, ¿verdad? Que nunca me he llevado con ellos, ¿verdad? Son medio raros, decimos. O pudiera ser el muchacho gay que vive enfrente de la calle. Con él no me llevo y no me parece lo que hace, ¿verdad? Y no estoy tratando de justificar ningún tipo de actitud, pero antes de una actitud existe la persona. Porque una cosa es lo que ella hace y otra cosa es lo que ella es. ¿Sí me doy a entender? No aprobamos lo que hace, pero tenemos que venir al punto de lo que esa persona es, quién es, y que es una persona rescatable para Jesús. Jesús quiere rescatar a todos, no nada más a los que supuestamente nos caen bien. Por ejemplo, pudiera ser la persona que pertenece al partido político que es el que más detesto, ¿verdad? Ese partido político que no puedo tragarme para nada, pero la persona que me cae mal es esa persona necesariamente la que veo seguido y que sé que necesita de Dios, pero no me animo a hacerlo. O pudiera ser simple y sencillamente alguien que paso por mi casa y veo que todas las casas están bien bonitas, bien con el pasto bien cortito, pero hay una que el dueño de esa casa no le pone atención. Y cada vez que paso se me revienta que yo lo tengo que hacer y los demás no lo hacen como lo hago yo, ¿verdad? Entonces, siempre hay algo que nos molesta. Si no es una cosa, es otra. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, el punto es de que tenemos que dejar de poner excusas de las cosas que no nos parecen, porque Jesús no ponía excusas. Ese es el punto. Él amaba parejo, por igual, a todas las personas en necesidad, ¿verdad? Vamos más rapidito. Entonces, fíjese cómo dice, para querer justificarse, vemos el ejemplo que Jesús le pone en la parábola y le pone el ejemplo de un sacerdote que pasó de largo diciendo, esto no es mi problema. Básicamente es lo que el sacerdote dijo. El sacerdote es el que fungía en el templo de Jerusalén. Era gente bien importante. Y para que ustedes sepan, los sacerdotes eran aristócratas. Eran gente bien pudiente. En pocas palabras, como decimos hoy en día, de mucha plata. Todos los sacerdotes
estaban bien colocados en el templo. Recibían todos los sacrificios, las ofrendas, en fin, y tenían ahí su mercado donde cambiaban los animales por monedas del templo. O sea, como decimos en buen latinoamericano, hacían su agosto todo el año, ¿verdad? O sea que dinero no era el problema. Por eso pone el ejemplo Jesús de un sacerdote. Pasó de largo, no le hizo caso. Luego viene otro, que es un levita. El levita, un ayudante del sacerdote, también es parte del templo. Pasó de largo diciendo, bueno, tampoco yo. Si aquel que es el que tiene más plata que yo, si aquel que es más importante que yo, él no le prestó atención, pues entonces menos yo. Yo no califico para eso. Si él no calificó, pues yo tampoco. Ya se fijó que muchas veces procedemos de esa manera. Nos fijamos cómo unos esquivan ahí y luego decimos, si aquel tuvo pretexto para esquivarse, también yo, ¿verdad? Entonces buscamos cómo darle la vuelta y nos vamos por la tangente. Pero no de eso se trata. El amar a las personas, el amar a los demás, tiene muchas implicaciones moralmente bien importantes para cómo Dios entiende su reino, cómo Dios entiende su comunidad. ¿Se imaginan que Dios hubiera venido a traer a través de Jesús un mundo semejante e igual al que los romanos ya vivían? Un mundo donde se oprimía al pobre, donde básicamente se atropellaba al que no tenía poder. Ese era el mundo de todos los seres humanos que conocemos el día de hoy. La fuerza del más poderoso y el más débil, mejor quítate porque si no te pasan encima. Pero Jesús un día les dijo, entre ustedes no será así. Mi reino no va a funcionar de esa manera. Porque el que quiera ser el más de arriba tiene que empezar sirviendo, ¿verdad? Entonces, o sea, el que sirva y que lo haga de corazón, ¿verdad? Porque le nace de corazón, ese es el que Dios va a tomar en cuenta. Porque le va a ver su corazón. Y eso no es nuevo, eso ya viene desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando David fue elegido rey de Israel? Antes de él, el papá dijo, mira que tengo todos esos muchachos, empezando por el más grande, el de más edad, más fornido, más alto. Y David era un niño así pequeñito, apenas era un muchachillo, quizás como de unos 12, 13 años, que estaba cuidando las ovejas, literalmente hablando en el pastizal. Y el papá dijo, bueno, acá está el primero, no, este no es, el segundo, y así se fue por cada uno. Y el papá se decía, pero ¿cómo puede ser posible que Dios haya pasado desde el más fuerte? Porque se supone que iba a ser un rey que iba a guiar al pueblo de Israel en sus batallas. Y lo que se requiere es un guerrero fuerte, ¿verdad? Y cuando le empezó a reclamar el papá al profeta Samuel, Samuel le dijo, no te preocupes, le dijo, que Dios mira no lo que mira el hombre. El hombre mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Esa es toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia. Para poder ayudar a alguien, amar a alguien, se necesita un corazón compasivo. Pero seguimos aquí. Dice así el que sigue, ¿no? Vemos que el samaritano, en lo que se identifica al samaritano, es que él cruzó la calle por donde venía. Hasta venía del otro lado de la calle y cuando vio a aquel tirado, hizo el esfuerzo y cruzó la calle. Y se acercó al que estaba tirado, ¿verdad? En pocas palabras dijo, déjame pagar la cuenta. ¿Qué significa eso? Bueno, por los samaritanos, para empezar, si se acuerdan que primero pasaron dos, el sacerdote y el levita, ambos eran judíos, pero el samaritano no era judío. El samaritano pertenecía a una región, valga la redundancia, se llamaba Samaria, pero una raza mixta de judíos con gente pagana, que se habían mezclado y los samaritanos del tiempo de Jesús eran los descendientes de esas personas. Y ellos tenían una forma diferente de culto, tenían su propio templo,
O sea que no comulgaban desde hacía años, que habían tenido un pleito enconado entre ambos países o regiones. Hablaban el mismo idioma y en cierta manera eran primos lejanos. Pero la realidad es que hasta el día de hoy no todos nos llevamos con nuestros primos, ¿verdad? Es la realidad, no todos nos llevamos con nuestros primos, ¿verdad? Entonces, por alguna razón será, pues así era entre los samaritanos y los judíos. Odiaban los judíos a los samaritanos. Pero en la historia es el menospreciado, es el oprimido, es el pisoteado en su dignidad, el que hace el esfuerzo y el que viene a ayudar a otro que no es como él. Entonces el samaritano dijo totalmente diferente. Una cosa muy interesante que el samaritano hizo es que llevó a cabo 4 cosas. Primero, encontró el dolor. Segundo, sintió el dolor. Tercero, financió el ministerio para aliviar el dolor. Cuando digo encontró el dolor, no es en él, sino el dolor de la persona que estaba padeciendo. Cuando sintió el dolor también de la persona que estaba padeciendo, o sea, fue empatético. Se puso en los pies o en los zapatos de la persona, o sea, se puso en el lugar de la persona, como diciendo, si a mí me hubieran agarrado, me hubieran pegado, me hubieran dejado tirado ahí malherido, ¿cómo quisiera que alguien pudiera ayudarme? Y por eso es que fue movido a compasión. Ahora el sacerdote no tuvo ni compasión, ni piedad, ni misericordia, lo mismo que el levita. Y acá el experto de la ley empezó a ver que las cosas empezaban a cambiar radicalmente en su forma de entender, ¿verdad? Porque él había querido justificarse y aquí quizás hasta ahí hubiera dicho, wow, yo lo he hecho como lo ha hecho el sacerdote. Quizás dentro de sí el experto de la ley está diciendo, wow, yo lo he hecho como lo ha hecho el levita. Pero cuando el Señor describe la forma en que el personaje herido está tirado en la calle, en el camino, entonces nos damos cuenta que Jesús tenía una intención mucho más profunda y mayor. Es como que Jesús le estuviera dando a entender a este líder religioso, no necesitas identificarte ni con el sacerdote, ni tampoco necesitas identificarte con el levita, otros 2 judíos igual que tú. Con quien necesitas identificarte, le dijo, es con el que está tirado ahí en el suelo. Porque ese que está tirado en el suelo, así estás tú. Tu condición espiritual está igual que el que está medio muerto. Porque así todos venimos al mundo y al paso de los años terminamos muertos en delitos y pecados y en necesidad de ser levantados, recogidos y restaurados. Así como el hombre que estaba tirado junto al camino. ¿Es la realidad o no es la realidad? ¿Cuántos el Señor no nos ha sacado de, no sabemos de dónde, ¿verdad? A muchos el Señor los ha sacado de las drogas, a otros el Señor los ha sacado de la miseria y de la pobreza, a otros del abuso, tanto físico como verbal, como sexual. Hay mucha gente que ha pasado cosas horribles, ¿verdad? Y a todos el Señor nos ha rescatado de donde quiera que hemos caído. No importa qué tan profundo ha sido el pozo, simbólicamente hablando, de donde hemos caído, el Señor nos ha sacado de ahí. Y aún el rey David lo dijo en cierta ocasión. Él dijo, te alabo, oh Padre, porque tú me has sacado del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes hablando moralmente que un profeta se te presente en tu propio palacio y que te diga, tú mataste, tú traicionaste a Urías Eteo, le quitaste la esposa, cometiste adulterio en frente de toda la nación, tú eres el culpable? ¿Y cómo se habrá puesto, no? Porque eso se supo abiertamente. Y Dios le dijo, tú lo hiciste a escondidas, pero yo lo voy a hacer en público. Tú escondiste tu pecado,
pero yo la sentencia que te voy a dar va a ser en público, para que todos se den cuenta. O sea que los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Son muchos más altos, muchísimo más altos que los nuestros. Pero son caminos puros, son caminos santos, son caminos de rendición, caminos de entrega. Y es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros el día de hoy. Yo te invito a que el día de hoy veas lo que puede ser a través de Jesús. Jesús es ese samaritano que hizo ese trabajo. En pocas palabras le está diciendo Jesucristo mismo al líder religioso que le preguntó: yo soy ese samaritano que está ahí. Tú necesitas ser restaurado por ese samaritano. El que tú odias es el que tú necesitas que seas recibido por él. Y muchas veces nosotros decimos: ¿quieres recibir a Cristo? Y si es una cosa buena y es una cosa bíblica, pero la realidad es que cuando prestamos mucho más atención a la Escritura, no solamente es que nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, sino que antes de que nosotros demos ese paso, el Señor ya nos ha recibido en la vida suya. Si no, no habría sentido. Por más que quisiéramos recibir a Jesús, no tendría ningún sentido si Él antes no nos hubiera recibido en su seno, en su amor, en su restauración. Sí, Manna House existe aquí en el noroeste, para ser como ese samaritano. Somos la extensión del samaritano. Y estamos aquí para ayudar a cualquiera que se encuentre tirado en el camino, metafóricamente hablando. El punto es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener un corazón como el del samaritano? Porque situaciones de necesidad y de poder ayudar a otros, hay cantidad. Nada más empieza a preguntar y vas a ver. No tienes que ir lejos. Empieza a preguntar qué necesidad tienes. Y mientras más le escarbes, más va a salir, y va a salir un montón de problemas y necesidades. En el buen sentido. No es que yo quiera ir chismeando entre la gente, no. Simple y sencillamente es pregunta la necesidad de alguien en un sentido real, verdadero, y vas a ver que las necesidades van a empezar a salir y a brotar a flor de piel. No tienes que ir lejos. Pero quiero invitarte a que te pongas de pie en esta tarde. Si hay alguien aquí que haya dicho a lo largo de su vida: yo me he sentido como ese hombre que completamente lo golpearon, lo dejaron tirado en el camino. Yo me he sentido totalmente abatido, me he sentido oprimido, han hecho conmigo lo que quisieron, pero ya es hora de que el samaritano me recoja. Y es hora de que los brazos del samaritano vengan y atiendan mis heridas, que ponga aceite en mí, que ponga una unción especial en mí y que esa unción restaure mi vida. ¿Cuántos les gustaría? ¿Cuántos están dispuestos a ser atendidos por el samaritano? ¿A cuántos les gustaría un toque de la piedad y de la compasión y de la misericordia del samaritano? Si tú estás allá, levanta la mano y dile: Señor, cuando estemos orando, dile cuál es tu necesidad. Y si estás dispuesto a entregar tu vida y rendirte al Señor por primera vez, mantén tu mano en alto. Lo único que quiero hacer es orar por ti. Después vamos a hacer otra vez oración por aquellos que ya somos creyentes en el Señor. Señor, tú puedes ver todos aquellos que han levantado la mano, todos aquellos que de una u otra manera, Señor, han sentido el rigor de la vida física, de la vida moral, de la vida espiritual que nosotros llevamos como seres humanos aquí en la tierra. Pero tu palabra dice que tú eres como ese samaritano,
que dejas todo y vienes a rescatar a aquel que está tirado, aquel que está completamente derrotado, abatido, medio muerto, tirado al lado del camino, sin que nadie antes le haya prestado atención. Pero tú que ves desde los cielos, has abierto tu corazón a través de tu Hijo Jesús, y el día de hoy nos recibes a todos, Señor. Todo aquel que levanta la mano y pide ayuda, tu palabra dice, y todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que tú nos recibes el día de hoy. Tú nos recibes, somos tus hermanos, y ahora tenemos un Padre. Somos de una misma casa y de una misma familia. Nos entregamos, nos rendimos completamente a ti, y yo te pido en especial por el corazón de cada uno de aquellos que ha levantado la mano. Atiende a esa necesidad en especial, Señor, que tú eres el médico de cabecera de este hospital. Te agradecemos porque tú sigues sanando a los quebrantados y lo seguirás haciendo. Lo único que necesitamos es pedir ayuda, reconocer nuestra necesidad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuántos están aquí que por alguna razón nos hemos acostumbrado a la comodidad? Nos hemos acostumbrado a entrar y salir de la congregación sin que nada pase. Decimos, todo está bien. Sí, todo está bien quizás para nosotros, pero la gente en necesidad de allá afuera, no todo está bien. ¿Sí me van a entender? Hay mucha gente necesitada, y muchas veces nos ha pasado de que hemos visto la necesidad y por alguna razón hemos volteado el rostro, hemos volteado la cara y no hemos prestado la debida atención. No te sientes mal en este momento. Lo que necesitamos hacer es entregar nuestro corazón y rendir nuestro corazón un paso más adelante, para que el Señor lo vea y diga, ese está dispuesto a ser un buen samaritano como lo he sido yo, y que ponga a usar nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros talentos para honra y gloria de su reino. ¿Cuántos quieren ser usados de esa manera por el Señor? Levanta la mano si tú quieres. Señor, para todos aquellos que reconocemos también nuestra necesidad de ser mejores servidores tuyos, de ser mejores aplicadores de tu palabra, de ser realmente fluidores de compasión, de piedad, de misericordia. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces no brota de nosotros, pero tu palabra dice que tu Espíritu Santo ha derramado tu amor, un amor divino que viene desde los cielos, en nuestros corazones. Yo te pido que lo hagas fluir hasta que sobreabunde, Señor, no solamente que nos alcance a nosotros, sino que sobrepase nuestra capacidad, que se desborde hasta alcanzar a muchas personas, no solamente nuestra comunidad, sino incluso fuera de ella, para honra y gloria de tu nombre, no para honra y gloria nuestra. La única gloria que aquí se debe rendir es a ti. Tu palabra dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la honra y toda la gloria. Así que, Señor, a ti la rendimos, y en el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén.